Buenos días y bienvenidos a nuestro canal de Podcast by Carrillo. Haciendo uso de nuestro lema "El problema es nuestro, el éxito tuyo", te acercamos la actualidad legal y empresarial al alcance de un clic. Hoy escúchanos en el nuevo episodio de Podcast by Carrillo. Buenos días y bienvenidos, Macarena Perona. Compraventa de empresas y el gun jumping. Bueno, pues esta mañana os vamos a traer la sentencia que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha remarcado este último mes de mayo de este año 2022 en el sector de la competencia y transacciones de gran calibre, pues para el caso de las empresas Canon y Toshiba. Queríamos traeros estos datos precisamente para dar importancia al procedimiento de asesoramiento de compraventa de empresas que llevamos a través de Carrillo Asesores. Y es que en determinadas situaciones de fusión, de adquisición, de transacción de participaciones societarias de distintas empresas o de grupos, incluso de distintos grupos, en ocasiones pensamos que con generar ese pacto es más que suficiente, pero se nos olvida acudir a la normativa de la Unión Europea que precisamente regula estas materias, ¿no? Por eso queríamos acudir esta mañana al reglamento 139/2004 de la Unión Europea, en la que precisamente define lo que sea una concentración de empresas, ¿vale? Y lo quiero reseñar al principio y antes de comentar el caso para que se nos quede un poquito ahí, y vamos a ver que es muy sencillo de entender, pero que cuando veamos el caso no va a ser tan sencillo de aplicar, y de ahí que necesitemos siempre el asesoramiento específico y muy especializado de abogados como son los abogados y expertos de Carrillo Asesores, ¿no? De los fiscales y abogados en materia de compraventa de empresas. Y es que considera la Unión Europea que se entenderá que se produce una concentración cuando tenga lugar un cambio duradero del control como consecuencia de una fusión de dos o más empresas o de partes de empresas, o también la adquisición por una o por varias personas que ya controlen esas empresas o varias empresas, o a través de participaciones de capital o compraventa de elementos de activo, o a través de un contrato, o por cualquier otro medio con el que de forma directa o indirecta pues puedan tener acceso a la totalidad o a la parte de una empresa. Bien. Al final lo que se necesita es determinar el control, ¿vale? El control resultará pues de la posibilidad de poder ejercer una influencia decisiva sobre una empresa, ¿vale? Sobre los derechos de propiedad, sobre los derechos o contratos que permitan influir decisivamente en la composición, deliberaciones, órganos de la empresa, etcétera, ¿de acuerdo? Y así, además, al mismo tiempo que define este artículo 3º del reglamento lo que sí es una concentración, nos define lo que no va a ser una concentración, y nos dice que cuando una entidad de crédito u otra entidad financiera o compañía de seguros cuya actividad normal incluya la transacción y negociación de títulos de cuenta propia o por cuenta de terceros, posea con carácter temporal participaciones que hayan adquirido en una empresa con vistas a revenderlas, siempre y cuando los derechos de voto inherentes a esas participaciones no se ejerzan con objeto de determinar el comportamiento competitivo de dicha empresa. Y el plazo será de 1 año. Bueno, pues al fin y al cabo nos va a definir cuándo va a ser concentración y cuándo no va a ser concentración. Y ahora es cuando, ya sabiendo de qué nos estamos ocupando, ¿no? De estas grandes adquisiciones, de estas grandes operaciones de compraventa de empresas, por tamaños, ¿no?
Pues vamos a poder definir de manos de la sentencia que está publicada en la página web del Tribunal de Europa. Bueno, pues efectivamente nos viene a determinar con todo lujo de detalles lo que ha venido pasando y creemos que es interesante poder, bueno, pues hacer una presentación un poquito del caso para que nos pongamos al hilo de lo que ha pasado, ¿de acuerdo? En general, lo que ha pasado es que, bueno, pues se vino a tener noticia de la adquisición que Canon quería realizar sobre Toshiba, la empresa Toshiba Medical System Corporation, filial de Toshiba, sin haber recibido previamente la autorización que se necesita para ejecutar una operación de concentración económica, que es precisamente ese gun jumping, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque además para poder ejecutar esa concentración económica, es decir, esa compraventa de empresas a unas solas manos, lo que nos define la Comisión Nacional del Mercado de Valores en España o de la Comisión Europea en Bruselas y la Ley de Defensa de la Competencia es que esa concentración debe estar autorizada, previamente conocida, notificada a los operadores jurídicos para que en ningún caso pues puedan superar los umbrales bueno pues de la competencia, ¿no? Y que puedan seguir operando distintas empresas de distintos estados sin que haya un monopolio de control. Bien, de acuerdo. Pues con estas premisas os vamos a contar cómo fue el procedimiento, ¿no? de compraventa, y no fue nada más que Toshiba en torno al año 2016, bueno, pues atraviesa unas importantes dificultades financieras y habida cuenta de esas previsiones, considera que, bueno, pues que informar directamente a los accionistas de esos resultados negativos correspondientes al ejercicio 2015, que se cerraba en marzo en marzo del 16, bueno, pues daba al final a conocer pues a una sociedad pública de una dimensión como Toshiba, a los accionistas de Japón, unos resultados tan negativos que no podía saber cuáles serían las consecuencias de los resultados comerciales por anunciar esa situación financiera tan difícil en un mercado como era el de Japón para una empresa como Toshiba. ¿Qué decidió hacer Toshiba entonces? Pues un procedimiento de licitación acelerado para la venta de esta empresa de Toshiba Medical System Corporation. Se estructura esta fase, esta compraventa, esta venta de acciones y de financiación, que al final lo que buscaba era una financiación para salir adelante, pues en transferir Toshiba el 95% de las acciones de su filial a una sociedad vehículo, una sociedad interpuesta, instrumentalizada para ese fin, como era MS Holding. Pues es una transición provisional, tal y como se definía en esos artículos que os he leído y comentado al principio, ¿no? De lo que no sería una concentración, es decir, intentaron ir a un supuesto de no concentración, pues ese 95% de acciones se realizaría a través de una sociedad vehículo que se creó específicamente para esta operación. Además, simultáneamente, Canon, que es la empresa que compraba, adquiriría el 5% de las acciones de Toshiba, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que por un lado Canon tendría el 5% y por otro lado esa otra sociedad tendría el 95%. 95 y 5 serían el 100% de la opción de compra sobre las acciones, ¿no? Un total de 5.280 millones de euros. Con esto, ¿qué vamos a ver? Bueno, pues la compañía japonesa envió una primera notificación previa en ese mismo mes de marzo, notificando la transacción en agosto y recibiendo la autorización de la Comisión Europea en septiembre. Posteriormente hubo una segunda fase en la que no da comienzo hasta diciembre de ese mismo 2016
en el que ya Canon espera obtener la autorización de todas las autoridades de control para esa fusión, para lo que la empresa filial Toshiba se incorporará a la subsidiaria de Canon, con un montón de información especializada y extra acerca de las distintas fases y subfases. Lo tenéis al detalle en la sentencia, pero creemos que para que conozcamos el caso un poco de cómo ha sucedido es suficiente información la que os estamos proporcionando. Bien, a ese momento, con esa información, la comisión dice que no hay ningún tipo de fraude ni de, bueno, que se ajusta, ¿no?, a las medidas de control, pero reciben en el año, bueno, pues en 2016 se recibe por parte de una, bueno, pues de una denuncia anónima, más concretamente el 18 de marzo de 2016, días después de recibir esa petición, pues de adquirir el control exhaustivo de Toshiba por parte de otra empresa filial. Bueno, pues esta denuncia anónima la comisión remitió precisamente a las partes pues este proyecto de notificación en la que se presentaron, bueno, pues las sendas alegaciones, investigaciones y la imposición de pliego de cargo, imposición de multa, ¿no? Como era obvio, ¿no? Aquí lo que se hace es que, bueno, pues durante más de 3 años la Comisión Europea opta por la decisión de imponer 2 multas a la empresa japonesa, una por no notificar la concentración como debía hacerlo según la investigación que realiza, y otra por implementar una concentración antes de obtener la autorización. Estas 2 multas fueron recurridas a su vez por Canon, que recordemos es la empresa demandante, ¿vale? Junto con en el procedimiento de la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea, que aparece y consta en el procedimiento. Y bueno, el argumentario del Tribunal General de la Unión Europea dice que, bueno, pues la decisión de la Comisión Europea pues carece de sentido al haber ejecutado pasos intermedios de la adquisición, ¿no? La explicación se centra en que lo que hicieron en marzo fue adquirir el 5% de acciones y trasladar otro 95% a una sociedad vehículo, justificando estos 2 movimientos como preparatorios de la ejecución. Pero el tribunal rechaza esta alegación basándose en la jurisprudencia ya establecida para el caso de Ernst & Young y confirmando que la plena adquisición del control de la compañía no es el único criterio que se lleva a cabo para tomar el control de estas operaciones de concentración, sino que también es muy importante tener en cuenta si la operación contribuye al cambio duradero del control de la compañía. Y, como bien dice en el argumentario fundamentación jurídica del tribunal, es que, claro, este fue el primer paso que se necesitaba para que se desarrollara completamente toda la estrategia de concentración. Por lo tanto, entendían que sí se iba a producir pues el control y el cambio duradero en esa compraventa, y por lo tanto sí había una posibilidad de bueno, pues de que esa transacción fuera definitiva, ¿no? Al final, la única finalidad de esta sociedad interpuesta, como era MS Holding, era facilitar que el demandante adquiriera el control y que, bueno, pues la demandante en este caso era Canon, ¿no? Y que fuera la única capaz de determinar quién era la identidad del comprador definitivo de Toshiba, ¿no? Pues al final el control provisional de esa operación iba a estar asistida por completo por Canon, ¿no? Por lo que sabían quién serían el último propietario final de ese inicio de transacción, pues estaría copando ese mercado y superando los umbrales de los límites legales en este tipo de operaciones. Bueno, pues
Eso sobre todo porque hablaba de esa necesidad y paso imprescindible tanto para la ejecución como para el cambio del control exacto de esta empresa de Toshiba que estaba pues en plenas dificultades financieras, ¿no? Es por ello que, bueno, pues no solamente deberíamos acudir en este caso a la definición de concentración, sino que también tenemos que saber que bueno, pues cuáles son las obligaciones, ¿no? Como es el caso que nos ocupa de esta notificación previa a las concentraciones y la remisión previa a la notificación bueno, pues a la comisión, ¿no? En función del reglamento, y deberá hacerse, tal y como nos dice en su artículo cuarto, pues antes de la ejecución, en cuanto se haya concluido el acuerdo y anunciado pues la oferta pública. Ahí es cuando, bueno, pues esta notificación a empresas afectadas, la comisión puede observar una buena fe al concluir el acuerdo, ¿no? Que efectivamente este término de concentración notificada también deberá abarcar todos los proyectos, es decir, tendremos que poder dar información para llegar a ultimar y a llegar a comprender si vamos a hablar de una concentración de poder, de ese monopolio empresarial de información o no, o simplemente pues van a ser concentraciones en una fusión en el que no se den estos aspectos y pueda salir adelante, ¿no? Por ejemplo, también prueba de esas informaciones de las que os hablamos, pues está vinculada con la protección de los secretos comerciales, ¿no? Pues que haya confusión o no. Es por eso que es muy importante la notificación previa, pero no solamente la previa, sino que durante la fusión se tengan que hacer esas comunicaciones, ¿no? Y que antes de la notificación la comisión pueda, pues efectivamente, observar si afecta significativamente o no a la competencia en algún otro Estado miembro o en ese mismo Estado miembro, ¿no? Aquí es donde bueno, pues la comisión tiene que velar en el procedimiento para que podamos, bueno, pues determinar en estudios finales si está bien ejecutado ese proceso de compraventa, ¿no? De concentración, porque el poder de decisión de la comisión es que, bueno, pues cuando compruebe que esa concentración notificada pues no se ajusta a los criterios establecidos en este reglamento o que no es compatible con las declaraciones de concentración del mercado común, lo que va a intentar es garantizar por cualquier medio pues que esas empresas interesadas cumplan estos compromisos y dejen de optar pues a esas ejecuciones en sí, ¿no? Van a poder exigir a las empresas afectadas que disuelvan la concentración o la disolución de la fusión o la enajenación de las acciones de aquellos activos adquiridos, ¿no? O cualquiera otras medidas, ¿no? Por ejemplo, ordenar cualquier otra medida apropiada para garantizar que las empresas afectadas disuelvan esta concentración conforme a las disposiciones de la propia comisión, ¿no? Cualesquiera otra acciones pueden ser esa multa, ¿no? Que ha ocasionado este litigio, pues nada más y nada menos que una sanción de 28 millones de euros en las que bueno, pues se han puesto 2 sanciones a Canon y a Toshiba por infringir estas notificaciones previas de comunicación de esa fusión, de esa concentración a la Comisión Europea, ¿no? Por esos niveles de rozando esos monopolios, esas concentraciones económicas tan potentes y que superan los umbrales del propio reglamento. Es por eso que cuando os hablamos de la importancia de compraventas de empresas en las que no solamente no hayan filtraciones
en este caso la hubo, una denuncia específica al tribunal tras la investigación por esa notificación, y a partir de esa denuncia, esa filtración, pues se impuso esta sanción. Pero no solamente para que no hayan esas filtraciones, ese tipo de documentos, el NDA, el ALOI, todos esos pactos que os aconsejamos en distintos podcasts y en el blog de Carrillo. En muchas ocasiones nos han hablado de ellos, ¿no? Soraya Martínez nos ha explicado esos documentos importantes a firmar, sino el número de operaciones a realizar, los volúmenes de negociación, ¿no? De esos cálculos del valor de los negocios que también se determinan en el reglamento. Es muy importante que sepamos los plazos, las medidas y qué sanciones nos pueden llevar si no cumplimos a rajatabla la legislación, ¿no? Aunque pensemos que estamos haciendo bien, pues puede ser que en algún momento, pues como en este caso se estaban acudiendo pues precisamente a ese artículo 3 en el que decía, bueno, pues hay una excepción a lo que se puede denominar concentración, y como hemos utilizado una sociedad interpuesta, pues pues esta sociedad que transitoriamente iba a revender esas acciones, bueno, pues entonces ya no se trata de una concentración. Bueno, pues en este caso, como podía verse a futuro que iba a ser una concentración, de ahí que la Comisión Europea viera que no era era un fraude de ley, ¿no? Este tipo de operación. Entonces, como os decimos, muy importante tener en cuenta esta última sentencia, muy importante tener en cuenta todo el proceso de compraventa de empresas, y más importante todavía si estáis en un proceso de compraventa o de parte de venta de vuestras acciones, o como fue el caso de Canon, de objeto de financiación para depurar sus posibles malos resultados de años anteriores. Muy importante que habléis con abogados especialistas como somos Carrillo Asesores. Os esperamos en el siguiente podcast y episodio, y espero como siempre que os guste. Un saludo, buenos días.